Ya un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días, con Miguel. Adelante, Miguel. Vamos a ver, al hilo del catecismo de ayer y a propósito del método que tiene Satanás de dividirnos para enfrentarnos, pues quisiera pedirle consejo sobre si es lícito, conveniente o incluso necesario contestar por los mismos medios a lo que considero, y me ha indignado, una muy grave aireación mediática de un grupo permanentemente crítico con la labor pastoral del obispo en la diócesis. Un grupo de cristianos que considera una antiguaya la adoración al Santísimo, antiguaya que por cierto unió a más de 2 millones de jóvenes en un impresionante silencio en Cuatro Vientos. Un grupo que se escandaliza porque oímos Radio María y que me hace dudar si están en el mismo equipo de Cristo o si oculto en el trasfondo, aunque no sea ese su discurso, su actitud de continuo rechazo responde a intereses ajenos al ámbito de la religión. ¿O acaso es conveniente callar y solo rezar por la unidad? Nada más, don José Ignacio. Bueno, vamos a ver, el tema que plantea el oyente pues es un tema delicado, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Cómo afrontar esas heridas de falta de unidad y de comunión en el seno de la Iglesia? Yo creo que hay que seguir el consejo evangélico. El consejo evangélico dice, cuando tengas que corregir a un hermano, vete a solas, habla con él. Si no te hace caso, coge un hermano más y vete con dos, a ver si a los dos hace caso. Si no, vete y díselo a los responsables de la comunidad, díselo a las autoridades, díselo a los... Es decir, la forma que tiene el Consejo Evangélico de afrontar esos problemas no es yendo a un medio de comunicación y montando ahí un show, ¿eh? Para mí uno de los signos de que el disenso, ese disenso contra el magisterio, contra el Papa, contra los obispos, que se lleva a cabo por parte de algunos grupos en el seno de la Iglesia, la prueba de que no es de Dios y de que no está inspirado por el Espíritu es cómo recurren, en vez de hablar con el obispo, en vez de hablar con el interesado, cómo recurren a un medio de comunicación y no les importa que el medio de comunicación, desde él, puedan estar escandalizando a personas que están un poco alejadas de la fe, que hay muchísimas, ¿no? Y entonces cuando uno ve que se sacan esa especie de dudas de enfrentamiento con el Papa y tal, mira, si no se aclaran ni ellos, pues yo qué voy a creer yo si ellos mismos están hechos un lío. Es decir, un signo de que no estamos bien inspirados por el Espíritu es el que vayamos a los medios de comunicación a airear allí los problemas internos de la Iglesia. Eso obviamente es un mal signo. El Consejo Evangélico dice, vete a donde tu hermano, corrígele, quiérele, porque también a veces, o sea, los problemas también a veces son de desafección, o sea, no únicamente de no comulgar con determinadas doctrinas católicas, sino a veces también de no querer, de no amar. Cuando no se ama, no sé, es muy difícil adherirse al mensaje. A veces el disenso con el mensaje esconde una desafección del corazón. Bueno, yo creo que ese es el consejo que yo le daría al oyente. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, escuchamos. Quería preguntar, es que siempre se oye la división de cuerpo y alma. Lo único, eso es, oyendo a San Pablo, y no sé, que habla de cuerpo, alma y espíritu, o sea, que el alma es un poco, que lo dicen también los animales, está la materia del cuerpo, el alma que le da vida, y luego el espíritu que es lo trascendente. Entonces no sé si esto tiene que ver, o podría tener algo que ver con la Trinidad y lo que del tema de la semejanza a Dios del hombre, o si podía explicar algo de estas tres dimensiones. Bien, la verdad es que es cierto que hay algún texto de San Pablo en el que parecen distinguirse tres dimensiones: alma, cuerpo, alma y espíritu. Lo frecuente en la Sagrada Escritura ciertamente son dos dimensiones, cuerpo y alma. Y entonces, digamos, el hecho de que en algún lugar aparezca una triple dimensión, cuerpo y alma y espíritu, hay que integrarlo con lo otro. O sea, no. Yo siempre suelo decir que la Sagrada Escritura hay que leerla en su conjunto. Uno no puede coger pues un texto en el que dicen el cuerpo, alma y el espíritu y olvidarse de que la gran mayoría de los textos de la Sagrada Escritura habla de dos dimensiones, no de tres. Esto quiere decir que la mayoría de los autores, a la hora de interpretar
¿Qué se quiere decir con cuerpo, alma y espíritu? Pues algunos tienden a explicar pues el espíritu en una dimensión, digamos, psíquica, por ejemplo. Es decir, también un animal no es un vegetal. Un animal tiene, además del aspecto material corporal, somático, tiene también un aspecto, o sea, tiene sentimientos. Tiene sentimientos. A diferencia de una planta, que no tiene ese grado de animación. Bueno, y entonces, en ese sentido, a veces, algunos han interpretado esa triple distinción de cuerpo, espíritu y alma. Otros, sin embargo, otros textos, parecen más bien que la palabra espíritu se refiere a la vida espiritual. O sea, el cuerpo y el alma son más en el sentido antropológico y el término espíritu es en un sentido de estar alentado por el Espíritu Santo. O sea que dependiendo de los autores y dependiendo, a veces se interpreta una cosa u otra. Pero lo que es indudable es que esos textos nunca los hemos interpretado como si en el ser humano existiesen ontológicamente una tercera dimensión. No, ontológicamente el ser humano lo que existe es el cuerpo y el alma creada por Dios en el momento de la concepción, el alma que en el momento de nuestra muerte se separa del cuerpo porque es inmortal y está llamada a unirse a ese cuerpo en el momento de la resurrección. Es decir, ontológicamente, en esa antropología filosófica, hablamos de que hay dos dimensiones en el hombre, cuerpo y alma. Ese término espíritu que aparece en algún texto de San Pablo, más bien es interpretado bajo esas otras dimensiones que le he dicho yo antes, o vida espiritual, espíritu, vida espiritual, o dimensión psíquica, aparte propiamente del alma espiritual. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Gracias. Una preguntita. El día que resucitamos, las personas que han fallecido con 20 años, en su resurrección, resucitan con su cuerpo con 20 años. Las personas que fallecen con 90 años, resucitan su cuerpo con 90 años. Esa pregunta me la hizo un niño de 6 años porque murió su padre y no pude contestarle, ¿verdad? Sí. Sí, y también imagínese que extendiésemos un poco esa pregunta y dijésemos, bueno, y un niño que ha muerto antes de nacer, que siendo un feto o un embrión, ¿cómo resucita? Resucita con su cuerpo embrionario, con su cuerpo. Bueno, obviamente no, esa pregunta está hecha un poco desde nuestra imaginación a la que le cuesta imaginar cosas. Es totalmente normal que el niño haga esa pregunta, el niño y los mayores, diría yo. Pero es verdad que esa pregunta está hecha un poco desde esa dificultad de la imaginación. Yo creo que lo mejor es responderle a la pregunta del niño, pues también con una imagen gráfica. Pues hablamos de que en la resurrección también recibimos la plenitud del cuerpo del cuerpo resucitado de Jesucristo y también esa belleza del cuerpo de Cristo. Podríamos decir que nosotros participamos de ella. Yo creo que es la mejor respuesta. O sea, que sencillamente decir que el cuerpo humano que resucita un poco en la plenitud de la vida humana. Digamos eso y creo que no nos alejaremos mucho de la realidad. Ahora, es verdad, porque a nosotros nos cuesta entender como un cuerpo pues, que es embrionario, etcétera, pero es un problema de imaginación. Es un problema de imaginación, no es otra cosa. Es decir, Dios, imaginaros una cosa, es decir, cuando resucita un cuerpo, es posible que los elementos, los restos humanos de ese cuerpo están totalmente perdidos, diseminados. Tú fíjate un cuerpo que ha fallecido hace miles de años, o centenares o decenas de miles de años, ¿no? Por lo tanto, en la resurrección del cuerpo, Dios le dará a ese cuerpo, pues vamos a decir, la imagen y el aspecto, yo creo que más semejanza tenga a la gloriosa resurrección de Jesucristo. Es mi opinión, aunque entiendo que la curiosidad pues siempre nos ronde, pero no podemos responderle a preguntas que se nos escapan. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Alabado sea Jesucristo.